Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de plataformas sociales o redes, como les dicen algunos, pero no de las que estás pensando. Las redes sociales se transformaron en lugares de reunión, en plazas de pueblo, en almacenes y en espacios donde vamos a informarnos. Pero también son lugares con reglas nada claras y cada vez más concentrados en pocas manos. Hoy en día esto es Internet, una especie de metrópoli de cemento y caca de perro. In our time, surveillance capitalism claims private human experience for the market dynamic. Nosotros como personas empezamos a compartir y a sobrecompartir en Internet todo sobre nosotros. If we are not in fact paying for the services that we have, we are not customers, we're actually the product being sold. Because the network is on WhatsApp, and the value is the network. Estos se basan en la lógica de debilitar a su competencia y promover sus productos a partir de servidores centralizados de empresas millonarias. Mastodon, which is like a decentralized version of Twitter. And so I created Mastodon, which is a decentralized social media platform. El contenido que te gusta es interpretado como dame más de lo mismo. Is really not representative of the whole of who we are as human beings. If our online ecosystem is tailored to us, or assumptions about us, we are less likely to be exposed to diverse perspectives. Mantener prejuicios o condicionar los resultados de unas elecciones. Some MEPs have therefore suggested that Europe should build its own alternative social media platforms. Desde hace décadas, las personas han usado redes digitales para conectarse con otras personas. Pero la llegada de las plataformas sociales y en particular su masificación en la década de los 2000 han expandido este fenómeno de forma impresionante. En la actualidad, unas 5.310 millones de personas tienen una cuenta en al menos una red social. Se estima que en abril de 2025, 5.310 millones de personas tenían cuenta en al menos una plataforma social. Esto representa el 64,7% de la población mundial, el 87,3% de la población mayor de 18 años y el 94,2% de los usuarios de Internet. La gente usa cada vez más las plataformas sociales para hacer más y más cosas. Desde comunicarse con amigos viejos o nuevos, hasta enterarse de lo que pasa en sus comunidades y el mundo, o descubrir nuevos intereses. Por eso es clave que esas redes tengan gente a la que conocemos y gente que podríamos querer llegar a conocer. Así se da un efecto de red, del cual ya hablamos en otras conexiones. Cuanto más crece la red, más valor tiene para nosotros. If I tell everybody right now that, hey, I just built RoviApp, it's exactly like WhatsApp, it's technically identical, everybody should use it. Nobody's going to join RoviApp, even though I'm technically identical to WhatsApp, because the network is on WhatsApp, and the value is the network. Or if, for example, with Skype, if there is only one person on Skype, you can make 0 calls. If there's 2 people, you can make 1 call. If there's 3, you can make 3. If there's 4, you can make 6. Every extra node that gets added to the network increases the number of connections. Así, las plataformas sociales que se convierten en populares en un determinado grupo social crecen cada vez más y la mayoría de los que conocemos usan solo unas pocas. La plataforma con más cuentas activas es Facebook, seguida de Instagram, que pertenece a la misma empresa. Luego TikTok y después WeChat, una plataforma multifunción que opera en el sudeste asiático. Snapchat está en el 5º puesto, seguido por Douyin, la versión de TikTok para China. Luego está el estadounidense Reddit y las chinas Kuaishou y Weibo. La 10ª plataforma más usada es X, anteriormente conocido como Twitter.
5 de estas plataformas pertenecen a empresas estadounidenses y las otras 5 a empresas chinas. Por este fenómeno y algunos otros, en las plataformas sociales se ha dado una concentración muy importante que tiene consecuencias económicas, culturales y sociales. Hoy en día esto es Internet, una especie de metrópoli de cemento y caca de perro en donde las jerarquías las coronan unos pocos sujetos con muchísimo poder económico, político, cultural y social, porque hacen que casi todo lo que usamos pase por su control. Ahí están Google, que tiene el buscador Google, Google Drive, Gmail, Google Maps, Google Earth, YouTube, Workspace, Waze, Android, etc. Y ahí va Meta, que lleva Instagram, Messenger, Facebook, Threads, WhatsApp, MetaQuest, Horizon Worlds, Mapillary, Workplace, etc. Ahora por aquí tienes a Microsoft, que lleva Windows, Office, Skype, Xbox, Minecraft, Bing, OneDrive, Outlook, etc. En fin, por acá Amazon, TikTok, bla 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 bla, ¿se entiende la idea? Estos se basan en la lógica de debilitar a su competencia y promover sus productos a partir de servidores centralizados de empresas millonarias. Con todo esto normalizamos acciones tan perversas como minar datos para manipular una elección presidencial o mostrarnos de manera frecuente, según el dinero que paguen, un montón de ideas y propaganda política o publicidad de productos. Al principio, la publicidad en Internet funcionaba parecido a la que conocíamos en los medios. Alguien pagaba a un medio por un anuncio sin saber muy bien quién iba a verlo ni cuándo. Pero rápidamente, con la llegada a Silicon Valley de algunas personas que venían de Wall Street, las plataformas como Google y como Facebook empezaron a utilizar datos para direccionar esa publicidad. El desarrollador y comunicador Adrián Barrera, quien llevó adelante el dominio de Blue Sky en Uruguay, nos habla de esto. Empezó a sumarse gente que venía de Wall Street, de los exchanges de Wall Street, y se empezaron a formar esos exchanges de publicidades, esos cambios de ads en donde se compraban y vendían espacios en la web. Y potenciado por ejemplo, herramientas o plataformas como Facebook que tenían toda la información de las personas que visitaban, por lo cual era muy fácil saber a qué persona le mostrabas que a nosotros como personas empezamos a compartir y a sobrecompartir en Internet todo sobre nosotros, lo que fue una mina de oro en base a datos para la venta de publicidad. Así surge una nueva forma de hacer negocios, una que la socióloga y profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, llama el capitalismo de vigilancia. Una forma de economía basada en capitalizar la vigilancia de todo lo que hacemos en las plataformas y, de ser posible, también lo que hacemos fuera de ellas. In our time, surveillance capitalism claims private human experience for the market dynamic as a free source of raw material that is translated into behavioral data. These data are then combined with advanced computational abilities to create predictions of what we will do, predictions of our behavior, predictions of what we will do now, soon, and later. And these predictions are then sold to business customers in a new kind of marketplace that trades exclusively in human futures. Para optimizar este modelo de negocio es que las plataformas han ido ajustando sus algoritmos, no solo para ofrecer a los auspiciantes una publicidad muy segmentada, sino para mantenernos en la plataforma viendo cada vez más y más anuncios. Facebook, su pauta básicamente es que te mantengas consumiendo su plataforma por más tiempo. Así, más publicidad recibe y más dinero reciben ellos. La cosa funciona así. El contenido que te gusta, que lees, comentas, es interpretado como dame más de lo mismo. Sí, es muy básico. Y entonces recibes cosas parecidas y ya la compañía te ficha en un determinado perfil de persona para darte lo mismo, predecir tu comportamiento y meterte publicidad que te puede interesar. Nuestra actividad y permanencia en las plataformas y la información que usan de nosotros se han convertido en la principal materia prima de estas empresas. Por eso, el profesor de la Universidad de Massachusetts Amherst, Ethan Zuckerman, dice que nosotros no somos los clientes de las plataformas, sino el producto.
If we are not in fact paying for the services that we are not customers, we're actually the product being sold. And these networks obviously work very, very hard to squeeze information and data out of us and present us to advertisers and to the markets. Para mantenernos en las plataformas, los algoritmos seleccionan entre los miles de millones de contenidos disponibles aquellos que consideran que nos van a mantener conectados. Y si bien esto puede hacer que encontremos más contenido que nos gusta, también nos aleja de otros que son relevantes. El hecho que los algoritmos se alimenten de nuestros datos y nos muestren solo lo que consideran que nosotros queremos puede crear una burbuja que distorsiona o da una visión parcial de la realidad. O sea, si solo nos sugiere contenido que refuerza nuestra visión del mundo y no nos expone a opiniones, a gustos o a formas de entender la vida distintas a la nuestra, eso puede tener consecuencias negativas, como por ejemplo mantener prejuicios o condicionar los resultados de unas elecciones. Se podría decir que siempre elegimos qué medios consumimos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece mejor. Compramos los diarios cuyas coberturas nos gustan más, escuchamos las radios que pasan nuestra música favorita y vemos el programa sobre tecnología que nos parece más interesante. El problema es que estos filtros burbuja, como le llamó Eli Parissier, se aplican sin que sepamos cómo ni podamos dejar de usarlos. Y según Parissier, ese ni siquiera es el peor de los problemas. A deeper problem with algorithms choosing what we see and what we don't see is that the data that they have to base those decisions on is really not representative of the whole of who we are as human beings. So Facebook is basically trying to take a handful of sort of decisions about what to click on and what not to click on, maybe how much time we spend with different things, and trying to extract from that some general truth about what we're interested in or what we care about. And that clicking self, who in fractions of a second is trying to decide, am I interested in this article, am I not, it just isn't a very full representation of the whole of our human self. Es así que se forman las llamadas cámaras de eco de las que ya hablamos en otras conexiones. Por eso, no solo vemos únicamente el contenido que el algoritmo cree que nos gusta, sino que ese ciclo se retroalimenta en una lógica casi como que estuviéramos hablando solos. If our online ecosystem is tailored to us, or assumptions about us, we are less likely to be exposed to diverse perspectives and conflicting points of view. We might miss important information because it never shows up in our personalized news feeds or search results. We might never hear about certain products, services, or opportunities. So our worldview is narrowed and shaped by algorithms. The internet becomes an echo chamber that reinforces what we already think and believe, and our ideas are never challenged. The more time we spend in this echo chamber, the more likely we are to become entrenched in our own beliefs and resist alternative views. We like the things we like, and the algorithms give us even more stuff we like. Mucha gente considera que es necesario abandonar las plataformas sociales, entre ellos el artista y pionero de la computación Shannon Lanier, que nos da dos razones por las que cree que tenemos que hacer eso. One reason is that scientific studies have shown that even though it's hard to delete your accounts, when you do, you get happier. You get more productive, you have more time. But that might be the least of the reasons. When a lot of people do, their society becomes better, it becomes more peaceful. People believe in facts more instead of silly conspiracy theories. What's amazing is that just this one technology seems to have made every layer of life worse, but since we're all addicted to it, it's hard to see that. A la vista de todos los problemas, pareciera que abandonar las redes sociales es una buena idea. Pero algunos consideran que esto implicaría perdernos la posibilidad de conocer gente e ideas nuevas e interesantes. Por eso se han desarrollado plataformas alternativas que mantienen la posibilidad de la interacción social sin estar atados a la centralización, la monetización de nuestros datos y el uso de algoritmos que nos venden publicidad. Adrián Barrera nos habla de esto. Desde que empezaron a surgir estas plataformas sociales y que se empezó a meter este modelo de negocios y empezó a crecer
capitalismo de vigilancia en estas plataformas, empezaron a surgir diferentes alternativas, más que nada enfocados en el software libre y en código abierto, como puede ser lo que conocemos del Fediverso y algunas otras. O sea, en realidad siempre surgió por ese lado y como contra a las plataformas ya conocidas, Facebook, Twitter, en su historia o en su línea del tiempo, por las diferentes decisiones que fueron tomando, que tal vez generan algún tipo de rechazo, se fueron construyendo alternativas para poder justamente salir de ese capitalismo de vigilancia. Una plataforma alternativa que ha ganado bastante atención recientemente es Blue Sky, liderada por la desarrolladora Jay Graver bajo la tutela del ex CEO de Twitter, Jack Dorsey. A primera vista, Blue Sky es una nueva versión de Twitter, pero Adrián Barrera dice que hay mucho más. Blue Sky funciona en base a un protocolo abierto que es desarrollado por la misma empresa que hace Blue Sky, que es el @proto o @proto. Entonces Blue Sky además es esa aplicación que es similar a Twitter en el sentido de que son posteos cortos, microblogging, de no más de 300 caracteres, y eso es en su forma básica, pero al estar hecha con el protocolo @proto, permite algunos elementos descentralizados. Una característica central de Blue Sky es que no tiene un algoritmo, sino miles. Permite que los usuarios desarrollen sus propios algoritmos según sus intereses y los compartan con otros. O te deja simplemente zafar del algoritmo y ver contenido de personas que seguís en orden cronológico. Cualquier persona con cierto conocimiento técnico es capaz de generar algoritmos sobre esa plataforma. A vos lo que se te brinda es lo que se llama la Firehose, es como esa manguera que lo que hace es escupir o pasar o tirar todos los posts que están en ese universo básicamente, y los algoritmos customizados lo que hacen es justamente seleccionar cuáles mostrás y cuáles no de todo eso. Blue Sky era parte de un proyecto de Twitter para descentralizar Twitter e inicialmente iba un poco lento, pero cuando Elon Musk lo compró, Dorsey y Graver apretaron el acelerador y lanzaron la plataforma. Al principio Blue Sky abrió de modo cerrado por invitación nomás, entonces había que conseguir una invitación. Hubo muchos desarrolladores justamente por ese enfoque que tenían, y obviamente se empezó a invitar alguna celebridad, alguna cosa así. También, como surgió justo en el momento en que Elon había tomado el mando de Twitter, se hizo mucha campaña, era como el Twitter sin Elon Musk, por lo cual se invitó a mucha gente del viejo Twitter, del viejo Twitter para Estados Unidos, ¿no? Como les había surgido a ellos. Entonces hubo un par de invitados justamente como los tweet stars de la primera época de Twitter de Estados Unidos, pero luego empezaron a caer algunas comunidades en rechazo a lo que estaba haciendo Elon Musk en Twitter básicamente, y en rechazo a otras plataformas. Si bien la mayoría de la gente no la usa y muchos ni siquiera la escucharon nombrar, Blue Sky ha tenido buena aceptación entre algunas comunidades, como los desarrolladores de software y los académicos en países de habla inglesa. Pero cuando Twitter, entonces ya llamado X, entró en una disputa legal con Brasil, hubo un impulso hacia esa nueva plataforma. En el momento que Lula y Brasil tuvieron el problema con Twitter, de hecho Lula se creó una cuenta en Blue Sky. Eso hizo como un efecto rebote que trajo muchísima gente de Brasil, pero además muchísima gente de América Latina y de Uruguay también. Blue Sky surge del interés en una plataforma descentralizada y efectivamente permite bastante descentralización. Pero como nos explica Adrián Barrera, hay cosas que siguen estando centralizadas. Uno de los puntos principales es que vos podés tener tu propio servidor de datos y vos podés ser dueño de tus datos o de todo lo que posteas básicamente, pero hay un punto hay como un embudo, un punto central, que es lo que se llama un relay,
que es básicamente también un servidor que crawlea o que indexa todos los servers supuestamente descentralizados, pero los pasa o digamos que todo tiene que pasar por ahí primero. Entonces, por más que vos descentralices tus datos, por más que vos descentralices tu nombre de usuario o por más que vos centralices tus algoritmos, cada post que vos generes en esta plataforma actualmente pasa por un único punto controlado por Blue Sky en este momento. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor el modelo de Blue Sky? Blue Sky es completamente centralizada. Blue Sky es parcialmente descentralizada. Blue Sky es totalmente descentralizada. Blue Sky utiliza el protocolo AT Protocol, Authenticated Transfer Protocol, protocolo de transferencia autenticada, que permite a los usuarios elegir entre diferentes servidores llamados Personal Data Servers o servidores de información personal para alojar sus datos. Esto descentraliza el almacenamiento y abre la posibilidad de migrar de un servidor a otro sin perder la identidad digital. Además, los usuarios pueden seleccionar o incluso crear sus propios algoritmos de recomendación, lo que contrasta con redes tradicionales donde el feed es controlado por la plataforma. Sin embargo, algunas partes del sistema están centralizadas. Seguimos en Conexiones. Si bien Blue Sky es la plataforma alternativa más importante en número de seguidores, hay otra que posiblemente encarne mejor el espíritu de las redes descentralizadas. Mastodon es una plataforma creada por el desarrollador ruso-alemán Eugen Rothko como una alternativa a Twitter y hace unos años explicaba por qué la creó. Because I felt like Twitter was a very important communications platform. It was instant global communication for people to talk to their friends, for politicians to talk to their voters, for basically anyone to send each other a real-time message. And I thought that it being in the hands of a single company was a big risk because companies, they can go bankrupt, they can shut down, they can pivot to a different idea altogether, or they can get bought out by controversial billionaires. So I thought that something as important as that to internet infrastructure should be more akin to public utility. And so I created Mastodon, which is a decentralized social media platform, meaning that there is no central owner, there is no company that runs the whole network. Instead, you could think of it as a framework that allows anyone to start their own social network in a cooperative and interoperable way, creating a cohesive, almost seamless social network experience like you could expect from Twitter, but without there being a single point of failure. Mastodon no solo es una alternativa a Twitter y otras plataformas sociales, sino que tiene alternativas a sí mismo. Porque Mastodon no es una única cosa con un único sistema, sino que permite que haya distintas versiones de Mastodon con diferentes reglas. Y además convive con otras plataformas a las que también se conecta. Mastodon, which is like a decentralized version of Twitter, has a dedicated community of users behind it. Many of them are on mastodon.social, the instance run by the nonprofit's own staff. But there are thousands of other servers maintained by users. These can be general interest forums or dedicated to specific interests and topics. Each of these servers has its own rules, and the admins behind them are responsible for enforcing them. But even if you're on a smaller server, for nature lovers or expats living in Japan, you can still view and interact with users from other servers. But what does decentralized social media even mean? At its core, decentralized social networks mean no single company or entity controls the platform or its users, and the apps and servers that make up the Fediverse are interoperable. Some fans compare it to the early days of the web, before walled gardens were the norm. Mastodon is the biggest and most influential service in the Fediverse, but there are also open source alternatives to YouTube, Instagram, and Reddit. These Fediverse apps are still pretty small, but they've been gaining in popularity over the last year.
Las plataformas e instancias del Fediverso no solo son descentralizadas en la conexión y el manejo de los datos, sino que están descentralizadas también en la administración y en la moderación. Cada instancia puede tener sus propias reglas sobre el contenido, permitiendo cosas diferentes en cada una, y si a un usuario no le gustan las reglas de su instancia, puede irse a otra. The truth is, there's two things that this architecture helps with. One is scale. So it makes it a lot harder to stumble from innocuous content into dangerous content, the way that people seem to be doing a lot on YouTube right now. Instead, what's happening is you're in a community that has clearly stated rules of the road and that people are taking responsibility for enforcing those. And then if you don't want to be in that community, you choose to participate in a different community. The second piece of that is that people are going to be interacting with a whole bunch of different communities. And the hope is that some of the people who are getting pulled into these echo chambers are also still part of networks that are healthier in some ways. And the hope is that these healthier networks are helping counterbalance some of that mis and disinformation. Actualmente, los dos protocolos descentralizados más importantes son AdProtocol, el que hace funcionar Bluesky, y ActivityPub, el del Fediverso. Mientras AdProtocol facilita la creación de algoritmos y ActivityPub efectivamente descentraliza las redes, hay un tercer protocolo que llama la atención por su seguridad. Se trata de Nostr, un protocolo basado en criptografía y que garantiza a los usuarios que nadie podrá acceder a sus datos. Una de las personas más entusiasmadas con este protocolo es otra vez Jack Dorsey, creador de Twitter y financiador de Bluesky. There's been a number of attempts to free speech and to do it from a technology standpoint, not at the benefit or the benevolence of a CEO, but something that can't be corrupted because the technology can't be corrupted. Nostr is one of those technologies. It's built with similar principles as Bitcoin. It's not a blockchain, but it's completely decentralized. There's people all around the world running servers, and to attack any one particular person or the entire system, you have to go to every single one of these servers and wipe out the content or take the account down, which is impossible. In Nostr's case, you get two keys. You get a secret key, which you hold privately, and you get a public key, which you can give to anyone. And with that public key, you can share it and anyone can find you. With a secret key, you actually sign your messages. So only you can unlock your messages and only you can sign your messages or your videos or your images or your documents or whatever it is. Bueno, para seguir hablando sobre este tema, estamos con Daniel Carranza, que es fundador y miembro de Data Uruguay. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, a ver, ¿por qué es un problema que las plataformas sociales estén centralizadas, están en manos de pocos? ¿Por qué eso es un problema? Básicamente porque es una infraestructura demasiado importante como para que primero pocos actores decidan sobre esas reglas y agregado con la capa de que son actores privados y con una tercera capa que es que responden a normativas, leyes de otros territorios. Entonces eso te va como alejando en los niveles de, no quiero decir control, pero de incidencia que podés tener sobre eso. Y eso genera que cuando todo funciona bien, no hay problema. Pero en el momento que entras en un conflicto entre lo que pasa en esas plataformas y lo que querrías que pasara como país, como Estado, lo que sea, tenés muy poco margen de acción. Y vos decís cuando todo funciona bien. Si uno piensa en cuando no todo funciona bien, en varios programas hemos hablado de algunas de estas cosas, ¿no? El uso de los datos y varios derivados, como el tipo de información que se puede ver y la que no, la moderación de contenido. ¿Qué cosas, digamos, qué de todas esas cosas vos dirías que están más afectadas por esa centralización? ¿O qué cosas ves ahí? En realidad es un poco todas, porque el problema es que al estar centralizado ni siquiera sabemos del todo cuáles de esas cosas están pasando. Lo que se le llama shadow banning, que es que se ocultan contenidos, por ejemplo, que en Uruguay está trabajando bastante en eso Observacom. Es algo que solo te enterás cuando alguien más te dice
yo no vi eso que vos me dijiste que publicaste. Entonces es muy difícil de detectar. O cuando te das cuenta que hay alguien que no estás viendo hace un montón. O sea, un día te das cuenta que hace años que no ves a otro. O un posteo que más o menos lo tenés calculado, que es, no sé, el chiste gracioso, debería tener 3, 4 likes y tiene 0. Exacto. Pero justamente no nos enteramos qué pasa con todo eso. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que se alimenta con los modelos con texto, ese es un caso claro. Se empiezan a cambiar condiciones legales que andás a ver si alguno se le dio por leerla, tiene la paciencia y descubre que ahora eso se usa para otra cosa. Y de vuelta entramos en que capaz que lo que es legal hacer en una jurisdicción no sería legal hacerlo en otra. Entonces, siempre tenés como un gatekeeper, ¿no? Es el término así que se usa en la teoría, como el portero que modera qué puede pasar, qué no puede pasar, y al tenerlo centralizado tiene una influencia sobre el mundo en general. En el aspecto político también es interesante. Ahora hubo como un pequeño escandalete en el mundo de las redes descentralizadas porque Blue Sky, que se presenta como red descentralizada, tuvo su primer caso donde censuraron información a pedido de un gobierno en Turquía. Entonces, claro, fue como... Entonces no es tan descentralizada. Bueno, yo te iba a preguntar eso. Si uno se propone esto como el único modelo, como también mucha gente, como esas son las redes sociales que conoce, a veces le cuesta como entender eso. Primero que no tienen por qué las redes sociales ser centralizadas, que existe un modelo que funciona como. Bueno, es muy loco de alguna manera tener que explicarlo porque es el modelo con el que se inventó Internet. O sea, es la idea original. Lo rompemos. Siempre en Internet lo hacemos bien y después lo rompemos. Exactamente, por eso no podemos tener cosas lindas. Entonces, Internet funciona con computadoras que se conectan entre sí. Lo de red de redes no es solamente un término publicitario, es literalmente una red que conecta distintas redes. Y cuando usamos el correo electrónico, que también es una cosa súper común, hacemos eso mismo. Cada uno tiene su servicio de correo electrónico, por más que existen algunos grandes que nuclean a gran cantidad de usuarios. Cada uno de esos tiene sus propias reglas. El Estado uruguayo, por ejemplo, no puede usar correos fuera de Uruguay. ¿Por qué? Porque AGESIC establece determinadas reglas y dice que tiene que ser servidores en Uruguay, y otro montón de requerimientos. O sea, yo no puedo poner mi información en un Google Docs si estoy haciendo algo con el Estado uruguayo. No deberías. No debería hacerlo. Entonces, y eso es una idea vieja, pero que ha funcionado. Uruguay usa su servidor de correo en el Estado que tiene estas reglas. Otro país usa otras reglas. La Unión Europea acuerda reglas comunes capadas para otras cuestiones. Pero nos podemos comunicar entre nosotros. No significa que tengas el control total. Siempre hay alguien que hace ese rol de gatekeeper, como decíamos, de portero. Pero hay más soberanía, al menos entre los estados, jurisdicciones y también de las personas, porque puedes elegir qué servicio usar, para marcar las reglas. Con las redes sociales pasa lo mismo. Venimos acostumbrados a usar servicios donde hay un solo jugador que controla toda la red, pero desde que se arma con la primera, que era, creo, GNU algo, ya me olvidé, después aparece en Frendica, Diáspora, y hoy en día Mastodon es como el caso más conocido, pero lo importante es el estándar que define esas interacciones, igual que el correo es un estándar en el que nos ponemos de acuerdo cómo se mandan y se reciben los mensajes, que se llama ActivityPub, y el Fediverso es lo que se le llama a esta red de redes federadas, donde también parte de la gracia está en que cada uno hace lo que quiere, no solo las personas, sino que hay redes de fotos, redes de video, redes de eventos o de lo que sea. Y entonces, hay dos que se pusieron como más de moda, ¿no? Está Blue Sky, que ahora me interesa esa pregunta, sí, ¿no? Y Mastodon, que no son lo mismo ni son igual de descentralizadas una de la otra y tienen, supongo, ventajas y desventajas. Sí, básicamente, a ver, yendo a lo más abstracto posible, que me parece que es lo más interesante a rescatar, porque después los jugadores puntuales pueden cambiar, es el concepto de redes descentralizadas se empieza a presentar como la idea mejor, la ganadora. En lo personal yo estoy convencido, no porque me gusta una o la otra o lo que sea, de que la idea de redes descentralizadas es demasiado buena como para que a la larga no gane. El tema es cómo se implementa, ¿no? Entonces, ahí ves los dos caminos y los grandes contrastes. Una versión de la implementación es la versión más hippie, ¿no? Mastodon es una red que nace de un alemán, que en realidad creo que él es ruso-alemán, que
que había empezado a desarrollar una especie de alternativa a Twitter, después más adelante adopta este protocolo de interacción y se termina convirtiendo por defecto en como el jugador más grande de este Fediverso. Con código abierto, perdón, un detalle absolutamente nada menor. Entonces, no solamente hay muchos servidores, sino que cada uno se pone un servidor en lo que quiera y hay como un deporte de instalar un servidor de Mastodon en la cosa más ridícula, en una tostadora inteligente, en un microondas, creo que alguien lo hizo literalmente. Blue Sky es la otra cara del mismo fenómeno desde Silicon Valley, si se quiere. Entonces... Sí, porque uno de los que está atrás es el ex padre de Twitter. Bueno, que ahí empieza un poco las contradicciones, si se quiere, donde te das cuenta que si uno terminó donde terminó, genera dudas sobre el rumbo de otro proyecto de la misma persona. Pero eso ya es una decisión personal, digamos. Esta respuesta desde Silicon Valley toma elementos de la descentralización, pero primero inventa su propio protocolo, o sea, no se sube al carro de lo que ya existe y lo que es un estándar global, que me parece que sí es como una cosa bastante cuestionable. Pero la razón por la que hace eso es justamente para, de alguna manera, moderar o limitar el nivel de descentralización. Vos podés tener tus propios datos y de alguna manera tener control sobre ellos, pero el tráfico siempre pasa por un intercambiador central, por llamarlo de alguna manera, donde siempre está el control. Una de las razones principales de eso es la publicidad, porque así es como siempre se puede poner publicidad en los feeds, en los muros, o como se le quiera llamar, de cualquier persona que esté viendo. Entonces, es un modelo más descentralizado, pero no es completamente descentralizado. Porque además uno piensa intuitivamente que si el modelo de negocio es el mismo, si lo dejas que evolucione, se va a terminar pareciendo a lo otro. Porque también sí, las redes actuales centralizadas, algunas arrancaron bastante más descentralizadas que lo que son. Sí, y más abiertas, sobre todo. Descentralizadas, no sé, pero abiertas seguro, ¿no? Parte del chiste del éxito inicial de Twitter era que tenía vos usabas aplicaciones. Exacto, ¿no? Te podías conectar, tomar tus tweets, mezclarlos, hacer visualizaciones. Eso fue un factor de éxito fundamental. Te traías videos, imágenes de otro lado, memes. Usabas distintos software con distintas funcionalidades para publicar en Twitter. Eso se fue cerrando. Tiene un nombre que no es muy televisivo, que es enshittification eso, o encaquización, por decirlo de la manera más correcta posible, que se lo pone Cory Doctorow, que es un teórico de Internet, donde lo que dice es que para poder generar ingresos, este tipo de productos online, de servicios online, necesitan ir empeorando el servicio y poniendo cosas atrás de una pared de pago, de una suscripción o de lo que sea. Entonces, es exactamente esa lógica. Es nuevo, pero si camina como pato, grana como pato y tiene plumas, probablemente sea el mismo pato. Y entonces... Bueno. ¿Por qué vos decís que en algún momento, vuelvo a eso que dijiste? Sí, al optimismo. Exacto, porque dijiste, en algún momento, esto es tan bueno que en algún momento va a ganar. Mira, yo hago una analogía con el software libre. Durante muchos años, décadas, el argumento de por qué usar software libre sí o no era basado en principios exclusivamente. Esto es mejor, filosóficamente más correcto, o moralmente y éticamente mejor, Sin embargo, yo creo que la partida del software libre la ganó y eso es discutible si se quiere, pero hoy en día no podés desarrollar software sin un modelo que se basa en lo que se llama el versionado y los, ¿cómo se llaman? Y que dependés de otro software, no me acuerdo del nombre técnico, y la mayoría de eso es software libre, lo que vos usás. Por eso vos comprás, me pasó literalmente, un horno y te viene con una licencia de software libre en el manual. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tiene una pantallita y necesita mostrar imágenes. Ya está. Entonces, se gana desde lo útil, se gana desde lo práctico, se gana desde dar una funcionalidad. Los servidores de Internet fueron los primeros que ganaron esa batalla. Apache, que era el software de servidores que primero conquistó el universo, simplemente era tan práctico y tan útil que fue el estándar por defecto. A mí me parece que ActivityPub pasa un poco lo mismo. El estándar es perfectible, todo lo que quieras, pero la idea de fondo es tan práctica, es tan buena, que la veo muy difícil que a la larga no la adopten. Nomás entre los jugadores privados ya se empiezan a asomar, digamos, las disidencias a nivel de
adoptar esas cosas. Meta, los dueños de Instagram y Facebook, tienen Threads, que es también una especie de cosa de microblogging en el marco de Instagram, que ya empezó a adoptar una federación limitada, usando el protocolo ActivityPub para comunicarse. En la medida que aparezca algún producto que abre esa puerta y le vaya bien, ya todo el resto no tiene otra más que sumarse. En la medida que los estados, por ejemplo, que yo creo que es uno de los jugadores que tiene una responsabilidad grande de jugar en esto, no por un tema ético y moral, sino por un tema de soberanía, como ya pasa en Alemania, como ya pasa en Países Bajos, dicen, bueno, yo voy a tener cuenta de Twitter, voy a tener cuenta de Facebook, lo que sea, pero también voy a tener esta. Y como esta es la única que yo tengo, mi servidor, bajo mi control, es soberano, esta es la que garantizo. ¿Vos querés saber lo que pasa, de lo que yo voy a decir? Esta es la que va a existir siempre. Todas las demás, no sé. Entonces, desde ese punto de vista, podrá ser lento. Porque hay algo que juega ahí, es el famoso efecto red. Exacto. Y es que, por ejemplo, uno ve que en el caso de TikTok generó como una explosión hacia ahí, pero estas redes no logran dar el salto de verdad de salirse de la gente, de los que somos entusiastas de ciertas lógicas y siempre estamos en todas y nos gusta todo eso. Es que es parecido a la metáfora del software libre. Es otro juego el que se juega. Pasamos de un juego de suma cero, que se llama, donde para que yo gane vos tenés que perder, o para que vos ganes yo tengo que perder. Y pasamos a una lógica cooperativa, donde yo puedo abrir una red nueva y puedo seguir siguiendo a mis amigos que están en la otra. A mí me puede gustar una, a vos te puede gustar otra. Yo puedo ser un indeciso que cambia cada 2 minutos de plataforma y de hecho me puedo llevar mi propia cuenta, me puedo llevar a la gente que sigo. Es como una portabilidad numérica en red. Es una portabilidad y es una seguibilidad también. O sea, los demás se mueven y vos los podés seguir. Lo hace mucho más adaptable y lo hace mucho más resiliente también. Los servidores de Mastodon tienen un ritmo de nacimiento y muerte altísimo. No es estable que siempre son los mismos, pero son tantos. Hay algunos que sí son estables, que igual el número total se mantiene en crecimiento. Es un crecimiento mucho más orgánico, mucho más tranqui. No es un crecimiento Silicon Valley así de explotar para arriba, pero es continuo. Hay crecimiento. Y no depende de financiamiento, que ese es el otro tema también bastante importante. Y ahí tiene más que ver con mi experiencia del día a día. Data Uruguay, la organización en la que yo trabajo, es la misma lógica. Somos hippies, somos una ONG y en términos relativos somos bastante más pobres que otra gente que hace cosas parecidas. Sin embargo, con 12 años de laburo, el crecimiento lo podés sostener porque estás armando una infraestructura que no solamente es resiliente desde lo técnico, sino también que es resiliente a los vaivenes. Estas grandes redes sociales del estilo Blue Sky, mañana algo no le gusta al mercado, se desfinancia y cae. O la tienen que vender o lo que sea. Entonces, esto es como, bueno, ahora que está de moda en el Eternauta, ¿no? No es que sea viejo, pero es bueno no por viejo, sino por esa cosa de ser un fierro que va a andar en un microondas con un hippie que tenga ganas. Entonces, no puede morir prácticamente. Mientras haya 2 loquitos, 2 loquitas que quieran hablarse entre sí por Mastodon, va a existir la red y cualquier otro se va a poder seguir sumando. Muchas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Qué famoso dijo varias veces que prefiere Mastodon frente a redes sociales comerciales. Elon Musk. Greta Thunberg. Stephen Fry. Stephen Fry, conocido por su trabajo en cine, televisión y como defensor de los derechos humanos y la tecnología ética, fue una de las primeras personas públicas en destacar las virtudes de Mastodon. Abandonó Twitter durante varios periodos debido a la toxicidad de la plataforma y elogió a Mastodon por su diseño no comercial, la ausencia de publicidad invasiva y su arquitectura descentralizada que favorece comunidades más pequeñas y autogestionadas. Seguimos en Conexiones.
la centralización de la interacción social en entornos digitales en unas pocas plataformas que a su vez son propiedad de unas pocas empresas genera mucha preocupación, incluso en algunos estados. En la Unión Europea se está discutiendo si es necesario o no crear o fomentar al menos plataformas sociales europeas. The truth is, the EU is enormously dependent on American and Chinese tech, undermining its digital autonomy and exposing it to potential disinformation and political interference. In the past few months, the battle between the EU and the US tech giants has flared up, with US Vice President JD Vance attacking the EU for its efforts to regulate online content, and the European Commission last month fined Apple €500 million and Meta €200 million over non-compliance with its Digital Markets Act. Some MEPs have therefore suggested that Europe should build its own alternative social media platforms, while other suggestions include funding existing European platforms like Mastodon to make them into a continent-wide public-private platform. Una de las razones por las que nos quedamos en las plataformas, aunque ya no nos gusten, es el llamado costo de irse. Pues irnos significa que perderíamos el contacto con personas y comunidades que nos interesan. Pero tal vez si hubiese una especie de portabilidad numérica que nos permitiera irnos de Facebook o de Instagram sin perder esto, tal vez más gente lo elegiría. The point of doing that, the reason for plugging Mastodon into Facebook, for plugging new things into old things, is it lowers the switching costs. And switching costs, along with network effects, are the other key element to understanding the growth of big tech and its dynamism before the current era. Because it's so cheap to plug one thing into another thing, it means that you can switch from one thing to another thing without leaving anything behind. Otra posibilidad es reducir la escala de nuestras redes y adoptar pequeñas plataformas orientadas a intereses más específicos, a comunidades concretas e incluso a nuestras ciudades o incluso a nuestros barrios. If we could get people interacting more with their neighbors, interacting more with small groups of people, I think we might be able to break out of some of these federal levels of politics. And so the systems that I'm designing are not designed for 3 billion users as Facebook is designed for. I am trying to build hundreds of thousands of social media spaces designed to serve anywhere from 30 to 3,000 people. Bueno, y estamos otra vez con Daniel Carranza, porque en esto de algunas experiencias de redes descentralizadas y estas lógicas, hay cosas que también se están haciendo en Uruguay. Entonces, ¿qué es Reconectar UI? Bueno, es una campaña que lo que pretende es, primero que nada, entender el vínculo, en particular del área más de sociedad civil, medios, etcétera, con las redes sociales. No con absoluta inocencia, sino con la intención de impulsar la adopción de redes descentralizadas y libres. En una primera instancia, lo que estamos haciendo es una encuesta, como decía, que lo que nos permite es tener como un mapeo de, bueno, cuáles son los miedos para cambiar, para probar redes nuevas, cuáles son las limitantes. Porque la gente no se muda, digamos. Sí, pero ves, ya la palabra mudanza es algo que estamos tratando de evitar, por ejemplo. Es bien. Claro, es que, a ver... Porque suena muy definitivo. Suena muy definitivo y me parece también que no se le puede cargar a las personas con ese peso moral y ético de te tenés que ir de tal lado porque pasa tal cosa. La gente toma decisiones a otro nivel, no está mirando lo que hizo, dejó de hacer, no sé, Elon Musk. Y está bien que así sea. Lo que queremos hacer es invitar a habitar esos espacios nuevos. A probar otras cosas, sin dejar esas. De la misma manera que vos tenés capaz que un Instagram y un Twitter y antes usabas Facebook y después lo dejaste y qué sé yo, es eso, es abrir un espacio nuevo, ver qué onda, si te gusta el barrio y empezar a armar un poco más de masa. Muchas de estas campañas en el mundo se han encarado desde esa óptica de nos vamos y está el día y hay que abandonarlo. Y estamos tratando de plantearlo de una manera un poco más amistosa y también más amistosa en el sentido de flexibilidad de a dónde. De bajarle un poco la moralina de solamente esta opción y con estas cosas está bien. No solo a Mastodon. No, preferimos, claramente,
Pero de hecho la campaña, y es importante nombrar a toda la gente que está metiendo laburo, se está organizando con Mastodon.uy, que no tiene nada que ver con Mastodon Alemania, es un grupo de gente muy colgada, muy crack, que viene manteniendo el servidor en Uruguay hace 8 años, pero también con Bluesky.uy, que es otro colgado precioso, que está haciendo una cosa que te permite cambiar el nombre de usuario de las cuentas de Bluesky. La gente de Andernet, bueno, me puedo estar olvidando de alguien, perdón, pero es bastante amplio en ese sentido. Tenemos opiniones divergentes, capaz que hay gente dentro de la campaña que nunca usaría Bluesky, pero la idea es empezar a abrir un poco la cancha. Y un detalle importante de por qué se incluye también Bluesky es porque, aún siendo menos descentralizada y todo lo que hablamos, tiene por lo menos la posibilidad de aplicar lo que se llaman puentes, que es una forma de conectarse con ActivityPub y con el resto del Fediverso ligeramente más indirecta, pero que funciona. Mientras las dos partes activen el puente, de hecho es como lo uso yo sigo gente que está en Bluesky, interactúo, le llegan los me gusta y lo mismo para el otro lado. Entonces nos acerca a esa idea que digo ganadora de mejor idea, donde cada uno usa la red que se le canta, pero todos podemos interactuar entre nosotros. ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre esto? En reconectar.uy, donde van a encontrar ahora la encuesta y un poco de la hoja de ruta, que implica que vamos a estar cargando materiales con una guía, con sugerencias de cómo hacer esto, y muy importante, con información en particular para organizaciones sociales de cómo hacer la estrategia de esa llegada a ese espacio nuevo, y también muy importante con la oferta de ayudar en eso. A hacer ese proceso. Sí, estamos poniendo horas persona para que justamente esos procesos sean lo menos traumáticos posibles, apoyarlos y que podamos habitar ese espacio nuevo en Uruguay de la mejor manera posible. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado en este Conexiones. Encantado. Como muchas veces en lo que tiene que ver con Internet, los humanos empezamos soñando un mundo mejor y en algún momento algo se rompe. Las redes sociales no son una excepción, pero tal vez estemos todavía a tiempo de que lo sean.